desde el equipo de programación lo tuvimos muy claro cuando recibimos la película. Ya habíamos visto que la película se había estrenado en Varsovia. Tuvisteis además unos pases de, de industria en Locarno. ¿Estuvisteis? Sí, estuvisteis en unos pases de industrias en Locarno. Ya estaba la película llamando la atención y la verdad es que fue verla, recordar un poco nuestras raíces de Molinicos. Rizoma nació en Molinicos y siempre hemos tenido como un vínculo muy especial con Amanece que no es poco, y creemos que Bodegón con Fantasmas comparte muchos puntos y líneas en común con Amanece que no es poco, que la verdad que fue una decisión clara. Entonces, enhorabuena, Enrique, por tu película, porque nos maravilló a todo el comité y creo que es una fantástica ópera prima. Enhorabuena. Y nada, para empezar un poco el coloquio, aunque me gustaría que participarais todos, tenemos además la suerte de contar con gran parte del reparto. De hecho, quería empezar con el reparto porque como que se ha mezclado, como tienes rostros como muy reconocidos de nuestra cinematografía con rostros nuevos que mágicamente funcionan muy bien, se hilan muy bien con, digamos, actores profesionales con no profesionales y han funcionado de maravilla. ¿Cómo ha sido el trabajo de esta adaptación? Fue mucho trabajo de casting. O sea, realmente yo tenía bien claro lo que quería conseguir con cada personaje y lo que trabajamos mucho fue pensar qué tipo de actor podría interpretar a cada uno de los personajes. Si queríamos un actor profesional, si queríamos un actor natural. Entonces, según lo que queríamos sacar de cada personaje, teníamos claro por dónde ir, más o menos. O sea, teníamos bien claro que algunos personajes tenían que ser interpretados por gente profesional, porque exigían pues, una serie de cosas que un natural pues, es más difícil que te lo dé. Y luego, y al revés también, teníamos también claro, yo había trabajado sobre todo en mis cortometrajes con gente natural, entonces quería seguir trabajando con ellos, pero no quería negarme a poder trabajar también con profesionales, entonces decidimos hacer un híbrido para... Y es verdad que el reto así mayor en cuanto al casting era que no desentonaran, o sea, que todos estuvieran en un registro como parecido para que no eclipsara nadie a nadie y bueno, eso se trabajó muchísimo en el casting y luego en los ensayos. La verdad es que lo pusieron muy fácil porque son muy buenos, tanto unos como otros, o sea que no, tampoco fue, o sea, es un mérito de ellos, no mío. Y la película que ha estado viajando ya en Varsovia, imagino que el público es más frío, pero luego en Sitges, que el público es muy entusiasta y muy cinéfilo. Sí, que fue muy bueno porque fue justo, pasamos del público más entusiasta posible, que gritaban y chillaban y aplaudían sin parar, al público más frío posible, en el que, o sea, no esbozaban ni una mínima sonrisa. Entonces, la verdad es que me puso en mi sitio, porque yo venía muy subido de Sitges, porque me ha ido muy bien, y empezaba ya a pensar que tenía una carrera por delante, y luego ya en Varsovia ya dije, vale, igual no. Bueno, y las reacciones, aparte de Navicine, que es porque la película es orgullosamente manchega, orgullosamente provinciana y yo creo que es parte de su magia. También un poco de tus cortometrajes y creo que también la dirección de arte se ha mantenido. ¿Cómo fue la reacción allí en Avicine? En Navicine también muy bien porque jugábamos un poco en casa. Yo soy de un pueblo de Cuenca que está muy cerca de Albacete. Gran parte del elenco, tanto profesionales como no profesionales, eran de Albacete. Entonces era jugar un poco en casa, entonces era fácil. Aparte, yo había estrenado mi cortometraje en Avicine, el festival me conocía desde hace mucho porque yo viví muchos años en Albacete, entonces ahí sí que era como bastante fácil. O sea, no era un reto porque sabía que iba a funcionar. ¿Y has notado mucha diferencia entre, imagino que sí, obviamente, pero cómo de complejo has visto el salto del cortometraje al largo? Muy complejo. O sea, lo he visto muy complejo porque es todo exponencial. O sea, no, las dificultades de un corto no se multiplican por... O sea, si un corto dura 20 minutos y un largo 80, no se multiplica por 4. Las dificultades se multiplican por 100. O sea, tienes que conseguir infinitamente más presupuesto, tienes que convencer a infinitamente más gente,
tienes que estar de acuerdo con infinitamente más equipo, porque al final los cortos los hacía con 7 personas y en la peli está el equipo técnico en rodaje, que era una película muy pequeña, éramos como 45 por ahí, entonces para mí era un súper reto. Y sin embargo 45 nada, es muy pequeño y luego la factura técnica que tiene la película que es realmente fantástica. Es que ahí, claro, yo quiero destacar el trabajo de 2 personas que hicieron un trabajo excepcional. Lo hicieron todos, pero me refiero en cuanto a la factura técnica. Y es que Gina Ferrer, la directora de foto, es buenísima, o sea, es una pasada cómo trabaja. Y Lucía de López, la directora de arte, también. Y como comentabas antes lo de la impronta manchega y cómo lo habíamos hecho y tal. Claro, la directora de arte es de Cuenta Capital, entonces conocía de primera mano todo lo que queríamos retratar en la peli. Aparte era una persona muy imaginativa, muy creativa y tal. Y entonces hicimos mucho trabajo de campo, de visitar miles de casas. No hacía falta realmente hacerlo porque eso lo teníamos en nuestro día a día, pero lo hicimos adrede un poco porque queríamos crear un poco como 5 universos que tuvieran mucho en común, pero que tuvieran ciertas particularidades que no se repitieran en cada una de las historias de la peli. Entonces hicimos mucho trabajo de campo, de investigar, de ir a 1000 casas a visitar, a ver los muebles que tenían, a ver las cortinas, a ver los cuadros, a ver todo. Y a partir de ahí, pues ella planificó un poco su trabajo y la verdad es que estoy muy contento porque yo creo que ha quedado genial. Total. Voy a lanzar un poco el testigo a vosotros, público, aprovechar que... Pues si queremos, ahora nos sentamos hacia ellos para que podáis tanto preguntar a Enrique como también al reparto que está presente y podéis aprovechar. También está la Sastra por ahí y hay alguien más por ahí a la que le podéis preguntar, ¿eh? Porque esos jerseys de la última historia, pues... ¿Cuál ha sido la... ¿Cuál ha sido la historia que más os ha gustado de las 5? Muy bien. La 6. Sí. Mira, Lorena nos podría contar un poco qué tal ha sido el proceso de crear las sábanas, porque fue una historia brutal. Sí, fue complicado. Bueno, ahí tuvimos un trabajo también de investigación complicado, porque, bueno, pues por el peso necesitábamos unas sábanas que tuvieran un cierto peso para que no se las llevara el viento, porque también tuvimos que tratar con lluvia, con viento, con elementos un poco complicados. Tuvimos que ponerle pesos, luego encima, justo el día que rodamos los fantasmas nos llovió, pensaban las sábanas como muertos, nunca mejor dicho, y después lo pasaron un poquito mal, pasaron mucho frío, llevaban mucho peso encima, fue una estructura complicada de conseguir, pero bueno, creo que al final han quedado vistosos, ¿No? Y quedaron francamente bien, la verdad, porque tú ves a los fantasmas y rápidamente te recuerdan tanto a la película de Sergio Caballero como a Ghost Story de David Lowery. Y entonces, realmente las referencias son palpables y ha quedado muy bien. Aparte, a mí es uno de los capítulos que más me gusta, la verdad. Por decir un favorito, pero todos son buenísimos. ¿Alguna anécdota más que tengáis, ya que tenemos equipo técnico presente? Bueno, este equipo técnico es muy poco, yo creo. Está ¿Sí? producción y Lorena y no sé si hay alguien más. Foto fija. Chuca. Chuca, ¿quieres comentarnos algo? Claro. Pues para mí fue complicado el hecho de que tenía que pedir o pedía plano o era imposible tener exactamente lo que la cámara tenía, porque era exactamente, Enrique Buleo es perfección a tope, entonces o tenías ese mismo cuadro o no tenías el cuadro porque estaba un poquito desviado, entonces para mí esa fue la parte complicada del rodaje, fue muy divertido. Es que yo tengo un plotter de precisión en los ojos, entonces en cuanto se un milímetro yo lo pasaba fatal. Y era como, por favor, mueve un milímetro hacia la derecha, en serio, que no está simétrico.
una pregunta ahí de fondo. Hola, buenas. Felicidades por la película. Yo te quería preguntar, porque viéndola me ha recordado mucho al cine también que suele hacer Txema García Ibarra, y si había algo que tú querías evitar a la hora de que la compararan o, bueno, manera si tienes relación con él. Conozco su cine y me gusta, pero no he hecho ningún ejercicio de intentar alejarme. Era como, yo voy a hacer lo que a mí me apetezca, lo que me salga natural, lo que más me guste. Y ya estoy, a ver, me van a comparar con él y con, es decir, Cuerda, Txema García Ibarra, Almodóvar, Kaurismäki, o sea, esos nombres han salido en todas las entrevistas, yo creo prácticamente. Entonces ya lo tengo asumido. Como, si no me lo dicen, le digo yo, oye, ¿por qué no me comparas con tal? No, pero que no me lo tomo mal, que decir que, joder, es que esos 4 cineastas me parecen buenísimos. O sea, me encanta que me comparen con gente buena. Sin problema, ¿eh? ¿Y con Roy Anderson te han comparado a La Manchega? Sí, también un poco así, sí. Sí. A mí Roy Anderson me encanta. Se ve. Me encanta, sí. Igual un poco menos porque también es un poco más desconocido, pero sí, también ha salido por ahí en la palestra. El otro día me dijeron en Gijón, Buñuel y Pasolini, y dije, muy bien, también. Pero me gustaría que fuera de ahí para arriba. Una pregunta por aquí. Sí. Bueno, enhorabuena por la peli, porque está fenomenal. Enhorabuena a todos. Yo es la segunda vez que la veo, la vi primero en Sitges y repito, o sea que me ha encantado. La primera pregunta es un poco qué motivación tuviste para hacer la peli, qué es lo que querías un poco contar, aparte de esta envoltura tan maravillosa, manchega, cuenca y tan cañí. Y la segunda pregunta es ¿dónde se puede comprar el mantel de Ouija? De verdad que estamos seriamente pensando en producirlo en masa, ¿eh? Porque Deberíais hacerlo, deberíais hacerlo. Lo que pasa es que lo hizo la madre de la directora de arte y la pobre creo que ya no está para hacer trabajo así como... yo no suelo ser muy consciente a veces de la motivación que tengo para hacer algo. O sea, es un ejercicio que hago a posteriori. Muchas veces yo siempre digo, primero la obra y luego el discurso. O sea, muchas veces es como, yo siento la necesidad de hacer algo, pero luego tengo que hacer el ejercicio de ser consciente de por qué lo he hecho. Yo creo que esta película, entre muchas otras cosas, porque soy muy barroco, tengo horror vacuo, entonces es como que me mueven 50 cosas, lo hice principalmente por 2 motivos. Uno, últimamente, por sucesos en mi familia y en mi entorno cercano de amigos y tal, me había tenido que enfrentar a la muerte. Y era una cosa que yo siempre había visto un poco como una cosa muy lejana, que era una cosa como que pasaba, pero como que ya veremos a ver. Como, igual no, ¿sabes? Entonces, el hecho de confrontar el hecho de que la muerte es real y tal, me ha hecho tener un miedo creciente y paralizante a la muerte. O sea, he pasado de no pensar nunca en ella a pensar todos los días, casi a todas horas. Entonces, yo sentía la necesidad de intentar acercarme a eso sin que me doliera tanto. O sea, era un poco como acercarse a la muerte, pero intentando transgredirla o desdramatizarla un poco. Entonces, yo me di con que tenía como que últimamente no paraba de escribir cosas que de alguna manera tenían que ver con la muerte, con lo fantasmal, tal. Y pensé, aquí tengo una película, porque aparte a mí me encantan las películas retóricas, y es una de las cosas que, o sea, por muchos motivos también personales y tal, es un tipo de estructura narrativa que me encanta. Entonces pensé, voy a hacer una peli episódica sobre los fantasmas, lo fantasmal, la muerte y tal. Luego también quería hacer una especie de homenaje al lugar donde nací y a las creencias con las que crecí, porque yo crecí, bueno, en un pueblo que no había nada de la cara, ya lo he comentado, que era un pueblo, bueno, yo creo que en la mayoría de zonas rurales, porque yo creo que en las ciudades pasa menos, se tiene mucha creencia en la vida después de la muerte. Entonces, en mi pueblo yo recuerdo que cuando eras pequeño tenías que elegir o eres de fútbol o de Ouija.
Entonces yo era de Buja, evidentemente. Toda la gente maja era de Buja, de decirlo. No sé si habrá algún futbolero aquí, pero es así. Entonces, de verdad que hacíamos la Ouija con una naturalidad, como hasta salir del colegio, pues mientras te comías el bocadillo de nocilla, pues con la otra mano ponías el dedo en el puntero y invocabas. Y me hacía mucha gracia como intentar hacer un homenaje a esas creencias y a ese tono en el que yo crecí, que se trataba la creencia en la vida después de la muerte como cualquier otra cosa, como con mucha naturalidad. Entonces yo creo que son un poco como los dos principales motores para hacer la peli, pero seguro que ha habido muchísimas cosas más, porque al final también la peli habla mucho de la soledad, de la vergüenza, de muchas cosas que a mí me afectan y que me tocan y tal, entonces pues también era un motor para hacerla. ¿Tenemos tiempo para una última pregunta? ¿Nada más? Bueno, lo primero de todo decirte que la peli me ha encantado, enhorabuena, y me ha gustado mucho como incluir elementos que eran muy típicos del pueblo, como Santa Teresa, algunas fotos, o los champiñones, y o sea, lo he sentido un montón porque, bueno, mi familia es de allí, y sí, y quería hacerte, mi pregunta es, ¿cómo colaboraron como los habitantes del pueblo? Quiero decir, en las escenas que aparece en el pueblo, o sea, la gente que aparece, por ejemplo, en el primer capítulo, ¿es gente del pueblo? Sí, hay un montón, o sea, casi toda la figuración y todo eso es de la Jara. Pues la verdad es que no pudieron volcarse más y hacerlo de mejor manera, porque de hecho tuvimos que dejar a muchísima gente fuera porque se presentó mucha más gente de la que necesitábamos. Y como queríamos dar también un poco una sensación un poco fantasmal y tal en la película, no cabía, o sea, era imposible. O sea, que teníamos que rellenar las calles de gente. Entonces, pero muy bien porque nos ayudaron muchísimo en el proceso de localizaciones, pedimos prestadas millones de cosas a la gente del pueblo y tal, y la verdad es que no pudo ser de mejor manera porque todo fueron facilidades. O sea, teníamos que cortar, o sea, yo sé, por ejemplo, yo vivo en Madrid desde hace 3 años y aquí la gente está hartísima de los rodajes. O sea, cuando cortan una calle está todo el mundo quemadísimo. Sin embargo, allí era una fiesta. Hay que igual que han cortado una calle para hacer una peli. Claro, porque es una cosa que no pasa nunca. Entonces, la verdad es que muy bien. Igual luego, si sigo haciendo películas y sigo rodando allí, igual a lo mejor se cansan, pero por de pronto muy bien, la verdad. Bueno, aprovechando que tenemos aquí reparto, ¿cómo ha sido trabajar? Os voy a lanzar un poco el testigo vosotros, pero ¿cómo ha sido trabajar con Enrique? Un director que es Nobel, que ha sido fácil, tenéis experiencia con directores más consagrados. Todos son más consagrados, es decir, cualquiera es más consagrado. Bueno, yo puedo decir que soy el más viejo del reparto casi seguro. También es verdad que soy el más alto y el más guapo de los hombres. Eso no hace falta que yo lo diga, ya lo habéis visto. Esta es mi película número 38. Yo me enamoré del guión. Cuando llegó a mis manos y me dijeron, cuidado con Enrique, que es su primera película, y cuidado con Enrique, que está acostumbrado a trabajar con gente no profesional. Cuando leí el guión me enamoré de tal manera del guión que propuse, menos mal que Enrique no me hizo ni caso y los productores tampoco, que yo quería hacer todos los papeles de mayor de la película. Afortunadamente, gracias a Dios y gracias a la película, no me hicieron caso. Pero a mí esta película me ha sorprendido desde el primer momento. Y siempre digo lo mismo, y no es hacer la pelota. Si Enrique ha sido capaz de hacer esta en su primera película, ¿qué no podrá hacer en su segunda, en su tercera o en su cuarta? Ahí lo dejo. Si me pagan los 3.000 euros que me deben, tampoco pasa nada, ¿me entiendes? Hola. Ay, me voy a levantar. Bueno, con Enrique hemos intentado hasta 3 veces trabajar juntos en sus cortos, pero a mí me pillaba haciendo teatro. Y cuando me llegó este guión, que no me llegó directamente a través de él, como las opciones para los cortometrajes,
cuando me ofrecieron el personaje de Flor, enseguida, ay, de estas pocas cosas que habréis leído que nos pasa a los actores, que parece que es una cosa fantasiosa y que todos decimos y que no sé qué. No, es verdad. Hay veces que te pasa que te llega un personaje que te gusta tanto que quieres hacerlo a toda costa. Y claro, yo me grabé un self-tape, como está ahora de moda, yo me grabé en mi casa, después hice una prueba con los directores de casting y luego hice una prueba con él. Y al final, bueno, lo conseguí. Y entonces estoy muy, muy, muy contenta de haber hecho esta película con él, porque ha contado las cosas, la vida, no solo en los pueblos, la vida de personas que tienen unas circunstancias, como podemos tener todos, pero que están en una circunstancia y en un momento vital de su vida muy importante. Lo ha contado con una sensibilidad, con un amor, con un respeto, con un cariño, como de verdad no he visto en otros trabajos. Entonces estoy muy, muy contenta, muy honrada, muy, muy feliz, muy afortunada, me siento, de además reivindicar estos personajes de mujeres que están solas en pueblos, en este caso en un pueblo, pero en otros casos en ciudades, que están solas, que necesitan encontrar el amor, como todos. Pero lo ha hecho de una manera tan tierna, tan enormemente, con esa dignidad, que estoy de verdad agradecida a que lo haya hecho de esa manera, porque lo hemos hablado muchas veces, queríamos hacerlo con toda la delicadeza, no queríamos hacer un cliché, no queríamos hacer una broma, no queríamos... Y yo me siento afortunada porque me haya dirigido él y no otra persona en ese personaje, en esa persona. Porque hablamos de personajes, pero no son personajes, son personas. En realidad son personas. ¡Uy! Muchas gracias, Pilar. Y yo encantado de haberte dirigido, ¿eh? Y yo encantado de haberte dirigido. Era uno de los grandes retos de la peli porque se mueve en un terreno un poco pantanoso, es drama, pero es comedia, pero es macabra, es absurda, y no queríamos que quedara un esperpento ni una caricatura. Entonces, pero al mismo tiempo tampoco quería desaprovechar muchísimas de las situaciones cómicas y tal que iban surgiendo y que eran posibilidades en la peli. Entonces, trabajar justo en esa línea en la que estás a punto de hacer algo demasiado macabro, demasiado heavy, pero no llegas a cruzar la línea, era complicado. De hecho, el trabajo fue más luego como de quitar más que de poner. O sea, yo como que puse muchísimo en el guión y en los ensayos y tal, y luego fue un poco más como, no, un poco menos. No, vamos a quitar esto, porque era como, me estoy pasando. O sea, había triples saltos mortales hacia atrás cada minuto. Y era como, no, o sea, esto va a ser un esperpento. Entonces fue un trabajo también como de pulir, para que los personajes, que son personajes que creo que están en situaciones como muy vulnerables y tal, fueran creíbles dentro de la situación en la que están y dentro de que es una película tragicómica. Yo quería decir que a mí me encanta haber conocido a Enrique y es una peli súper coral y eso es maravilloso, y haber trabajado con mi compañero Jordi Aguilar ha sido estupendo. Y yo, en cuanto hice el casting con él, pues dije que esto me olió muy bien, no sé cómo explicarlo, pero fue muy bueno y me dejé mucho llevar. De hecho, cuando la veo me pierdo, o sea, no me quedo en mí, ¿no? Me quedo en lo que esta peli significa, de lo que habla, de la muerte, y me parece mucho menos cómica a veces de lo que es también muy trágica, y me gusta. Es una tragicomedia y bueno, ha sido estupendo trabajar contigo. Gracias.
Faltas tú, Jordi. Ya, yo puedo decir que me picó una garrapata. Pero de verdad, ¿eh? Pero de verdad. Bueno, no. O sea, la pareja de hermanos rodaron en una casa abandonada, llevan dos años abandonada. A ver, inhabitada. Tampoco que estuviera abandonada. Pero es verdad. Y le picó una garrapata de verdad en el rodaje. Tuvimos que ir al centro de salud, etc. ¿Eso es lo más bonito del rodaje o no? Sí, me quedé con eso porque fue un momento, de repente me vi una mancha aquí y digo, uy, y vi que se movía la mancha y dije, me tenéis que llevar al hospital de urgencias, porque ya me había mordido una en Boston y ahí en Boston son muy chungas. Cada las manchas son buenas. En las manchas son buenas. Pero bueno, fuera de coñas, para mí también ha sido un placer jugar en la peli. A ver qué vas a decir ahora. Claro que ¿Qué voy a decir? No, ha sido súper guay y estar allí en tu pueblo también y ojalá que se repita muchas veces. Ha sido un gusto. Y también de compartir con todos los compañeros y con mi super hermana Chache. Gracias. El trabajo de los cuatro, porque realmente lo que se puede respirar, francamente creo que lo habrá visto todo el público, es el aura que desprendéis, que tiene una sinergia con el terreno, con tu cine, con todo tan unido, que es que el trabajo ha sido fantástico, de todos, de actores profesionales como nuevos actores. Es increíble el trabajo. Ellos están muy bien. Felicidades. Gracias. Y antes de cerrar voy a lanzar una última pregunta que me han reclamado por aquí. Por favor. Hola, bueno, a mí también me ha gustado muchísimo la peli, la vi hace ya tiempo y me gustó desde el principio esta mezcla de humor absurdo, creíble, porque es que nos viene bien creérnoslo además, ¿sabes? Es que no nos viene bien no darle muchas vueltas. Yo tenía dos preguntas concretas, una de ellas es si en tu trabajo con los actores el texto, el guión, es como que lo llevas al milímetro o si dejas margen para la improvisación y a ver qué pasa. Y la otra pregunta es saber en qué estás ahora, si estás escribiendo, si estás craneando, en qué punto estás de cara a tu siguiente proyecto. Vale, gracias. Soy bastante fiel con el texto, es verdad. Sí que es verdad que a mí me gusta ensayar con los actores y, o sea, en el rodaje sí que soy muy fiel, en los ensayos no. Claro. En los ensayos, si de repente surgen cosas que están mucho mejor, que es muy fácil que surjan, pues lo incorporamos y punto. De hecho, estuve, o sea, en los rodajes, en los ensayos, yo estaba todo el tiempo reescribiendo, tachando y añadiendo cosas y tal. O sea que ahí sí. Luego ya en el rodaje sí que, porque yo no soy muy seguro, quería decirlo en positivo. No quería decir inseguro porque me parece que está mal, entonces digo, pues no soy muy seguro. Y entonces en los rodajes estoy un poco atacado y no me siento tranquilo como para decir, venga, vamos a probar a ver qué pasa. Ahí sí que estoy como, tiene que salir como lo hemos ensayado. Pero en los ensayos sí que intento ser lo más flexible posible y de hecho muchas de las frases que acaban diciendo de ellos son frases que improvisaron ellos y que salieron en los ensayos. Y luego, con respecto a la segunda pregunta, estoy intentando escribir y pensar a ver para dónde quiero ir. Tengo como varias ideas, pero muy poco desarrolladas. Vale. Entonces tampoco puedo contar mucho ahora mismo. Vale. Pero no creo que se alejen mucho de esto porque es lo único que sé hacer. Más o menos. Entonces, supongo que acabará siendo... Lo que no va a ser es episódica porque hemos encontrado tantísimos problemas con el hecho de que fuera episódica, que a mí me encanta porque luego el público no tiene ningún prejuicio con que sea episódica, o por lo menos la mayoría. Pero íbamos a un montón de sitios, programas de desarrollo, a buscar financiación en sitios y era, no, pero es que las películas episódicas, y yo, pero dependerá de qué película episódica será, ¿no? Claro. O es que las no episódicas están todas bien, y esas todas genial, ¿no? Y las episódicas, pues no sé, o sea, yo he visto muchas episódicas que están bien, otras que están mal y no episódicas también. Entonces, bueno, no va a ser episódica, pero lo demás ya no lo sé. Gracias. Bueno, cerramos recordando que estamos en temporada de nominaciones. La verdad es
que de Rizoma nos haría muchísima ilusión que, ya sea con los Feroz o con los Goya, que tengáis algunas nominaciones. ¿Crees que será posible? Ojalá sí, ¿no? No lo sé. Yo creo que, a ver, los Feroz supongo que es más fácil que los Goya. Yo creo que el público de los Feroz y la gente de los Feroz está un poco más alineada con propuestas un poco más arriesgadas y tal. A mí me encantaría, evidentemente, no voy a decir que no. O sea, luego si no me nominan, pues pondré la sonrisa esta de no nominado que ponemos todos, pero me encantaría. O sea, pero como no está en nuestras manos, pues prefiero no pensarlo mucho, la verdad, porque luego me frustro. Si tenemos algún académico aquí o miembro de la prensa, pues... Que nos espere fuera, por favor. Regalamos una cerveza ahora. Muchas gracias por venir. Muchas gracias. Ya tenemos un académico que nos ha votado, ¿eh? Muchísimas gracias a todos, ¿eh? De verdad.